El pueblo maya se va a encontrar en la región sur. Es donde se va a dar de manera más relevante el surgimiento de esta cultura. En el preclásico, son 3 momentos, el preclásico, pero lo estamos generalizando. Va a abarcar del 1000 antes de Cristo al 105 después de Cristo. Algunos historiadores incluso marcan el 200 después. Pero esta época que va marcando el origen se desarrolla en el guatemalteco, en la parte de, pues más que nada pegado a la costa. Y se alcanzan a ver en el mapa, ahí aparece La Victoria. La Victoria es la ciudad maya más antigua encontrada hasta ahorita. Se encuentra en las áreas de Guatemala y es pequeña ciudad, pequeños montículos, o sea, no son grandes pirámides como Cheno, como Xmal o no, es una pequeña ciudad, pero es la más antigua que se ha encontrado. Los mayas están recibiendo influencia cultural de los olmecas. Los saberes olmecas están llegando a esas áreas mayas. Guatemala, parte de Chiapas, parte de Honduras, es donde se va a ir desarrollando. Paulatinamente se va a extender hacia otras áreas de lo que es la península de Yucatán. Lugares como Palenque, Tikal, Huachactún, son de las ciudades mayas que empiezan paulatinamente a edificarse. Aquí el maya está apenas empezando a realizar su estructura económica, política, social, cultural, se está asentando. Y yo les pregunto, en este preclásico maya, ¿cuál va a ser el dios principal que va a existir? Cuando está empezando el maya, y de hecho esta deidad se va a extender su influencia hasta la época clásica. Itzamna, que de hecho Itzamna e Ixchel son la dualidad, son la pareja, y el dios principal va a ser Itzamna. Va a extenderse su influencia religiosa hasta el clásico. Ya a finales del clásico, en el clásico tardío, por la influencia del pueblo tolteca, aparece la adoración a Kukulcán, que cuando llegamos al posclásico, Kukulcán va a ser el dios más importante. Aunque claro, se sigue venerando a Ixchel, a Itzamna, a Puch, a Yuncash, etc. Entonces no olvidemos, en el preclásico está Itzamna como dios principal. Y para el posclásico ya es Kukulcán. Kukulcán, como se le conoce en el centro del país, en el área náhuatl. Recordemos que es un dios de ascendencia tolteca. Quetzalcóatl, la llamada emplumada. Bueno, ya se establece la cultura en las áreas del Petén guatemalteco, va asentando sus bases. Al llegar al clásico, se da el momento de máximo esplendor del pueblo maya y va a ser en la región centro. Se observan, seguimos Petén guatemalteco, sur de Tabasco, sur de Campeche, sur de Quintana Roo, Belice y parte de Honduras. Es donde se da el máximo apogeo del pueblo maya, del 300 al 900 de nuestra era. Y aquí es donde ya se van a perfeccionar todos los saberes heredados por los olmecas. E incluso van a llegar conocimientos de influencia zapoteca, como el culto a los muertos, influencia teotihuacana. Y cuando vamos finalizando el clásico, empieza la influencia tolteca y es cuando se perfeccionan rituales como el juego de pelota o incluso influencia totonaca. Por ahí el ritual de los voladores de Papantla es una influencia de la cultura totonaca hacia el pueblo maya, el cual va perfeccionando. Sabemos que el olmeca y sus sistemas calendáricos, al llegar con el maya, estos sistemas son perfeccionados. El posclásico se va a desarrollar en la región norte, en especial en los 3 estados actuales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ahí se da la época posclásica y es en esta región donde se dará el arribo de los primeros europeos a las costas de Yucatán. Muy en especial en la ciudad maya de Tulum, que va a ser un centro ceremonial, un centro pues, de rituales, por donde entrarán los primeros europeos a las costas de
Yucatán, haciendo un antecedente. 1512, por accidente, llegará a las costas de Yucatán 2 europeos que van a sobrevivir de un naufragio. ¿De qué europeos hablo? Uno era religioso y el otro era español conquistador. Jerónimo de Aguilar, que era religioso, pero Gonzalo Guerrero, español conquistador, pues va a ser quien contrae nupcias con la princesa Sací, y de esta manera se da el proceso de mestizaje en las áreas de nuestro país. Bueno, y va a ser por lo que hoy es Cozumel, donde van a naufragar, serán llevados posteriormente al cacicazgo de Chactemal. Yo estoy hablando de Cuzamil y Chactemal, porque al llegar al posclásico ya no se habla de señoríos mayas, y esas grandes ciudades como Uxmal, Mayapán, Copá, Quirigua, ya van disminuyendo y ahora están divididos en cacicazgos. Y de esta manera, a nivel península, van a ser 16 cacicazgos. En los que nos compete a nosotros son 6 cacicazgos. Y bueno, estas son las principales ciudades que en los momentos más significativos, clásico y posclásico, se desarrollan en la península de Yucatán. Si ustedes ven, las que tienen un punto pertenecen al clásico, las que tienen un cuadrito pertenecen al posclásico, y se observan en lo que hoy es Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la parte de la península, en la parte norte, ahí podemos observar la mayor cantidad de ciudades, de señoríos mayas en la época del posclásico. Y aquí está Tulum, que les decía era un centro comercial y de adoración, y en el punto de comercio procedentes de todo el Golfo de México, desde Tabasco, recorrían la península y llegaban a Tulum a comercializar, o desde las áreas quiché, desde Guatemala, atravesaban toda la sierra de Maya Yucateca hasta llegar a Tulum para comercializar los quichés. De esta manera, pues, plumas de aves quetzal, por ejemplo, granos de sal, maíz, jade, obsidiana, van a ser de los productos que han de comercializarse. Pero como dije, para el posclásico, Tulum es muy importante, aunque la más significativa va a ser Chichén Itzá. Esto va a dar paso incluso de que se empiecen a cuestionar cómo se fue generando la decadencia del pueblo maya, se llegó a ser tan esplendoroso. Y se considera que pudo haber sido las guerras, entre ellos se hacían guerras. Eso va a motivar que en el posclásico 3 ciudades importantes, Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, se unan para defenderse en contra de los otros pueblos mayas y dan paso a la llamada Liga de Mayapán. Y de esta manera se unen y se defienden. Entonces se piensa que es posible que las guerras hayan disminuido la población, pero también se considera que las sequías, el pueblo maya se enfrentó a grandes épocas de sequías, y se piensa que en el año 900 es factible que haya habido una sequía que duró más de 7 años, y la población maya era muy numerosa, la misma extensión territorial hacía que hubiese mucha población. Entonces, al darse la sequía, no había alimentos, y esto origina que se pudieron haber dado hambrunas. Aunque la hipótesis pues, que más se apega es el hecho que al arribar los europeos hayan traído enfermedades que aquí no se conocían, como la viruela negra, lo que dio paso a la disminución, a la muerte y disminución de la población maya. ¿Se checaron las ciudades? La parte donde está Calakmul es la parte de la ruta la ruta PUC. Lo que une a Yucatán y Campeche está la ruta PUC, está la ruta de los chenes. Los chenes, sobre todo, es la parte de la cordillera montañosa. Que cuando ustedes viajan entre Campeche y Yucatán, pueden ver que hay muchas elevaciones, muchos como cerritos, muchos montículos, pero realmente no son cerros. Debajo de la vegetación, como consecuencia de la erosión y de los miles de años, debajo de la vegetación se encuentran vestigios arqueológicos. En el área maya se piensa que hay más de 20,000 ciudades, y más del 80-85% de las ciudades mayas todavía no se logran descubrir, por lo mismo inhóspito, lo difícil de entrar al área selvática. Y bueno,
Los mayas tienen aportaciones y características. Decíamos, una organización social y política dirigida por un máximo gobernante que va a ser el Xalach-Winik. Debajo de este se encuentra el Batap. El Batap es muy importante, ya que el Batap, cuando el Xalach-Winik no estaba, muchas de las funciones estaban a mando del Batap, sobre todo la parte de aplicar la ley, de aplicar las normas. Pero por lo regular, quien mantenía el control económico, político, social del pueblo era el Xalach-Winik, el llamado hombre verdadero. Desarrollaron una religión politeísta. En el clásico está Itzamná como dios principal y en el posclásico está Kukulcán. Y esta religión politeísta pues va a dar paso inclusive a prácticas de rituales, como vendría siendo la deformación craneana. Recordemos que el maya le amarraban al bebé una tablilla debajo de la barbilla, debajo de la barba, y otra en la cabeza, de manera tal que se achatara el cráneo, y de esa forma la deformación craneana alcanzaba la similitud a la cabeza de la serpiente, así achatada. También hacían la extirpación de dientes, se arrancaban los dientes, se mutilaban dedos, parte de la oreja, se tatuaban, pero era parte de los rituales que llevaban a cabo. Esto da paso incluso, cuando llegamos al posclásico, por influencia tolteca, se está practicando el ritual del juego de pelota, y en todas las ciudades mayas, por muy grande o pequeña que sea la ciudad, se edifica el área del juego de pelota. Sistemas calendáricos. Desde los olmecas están los sistemas calendáricos, pero el maya lo perfecciona y desarrolla dos calendarios, el Jap de 365 días y el Solquín de 260 días. Estos sistemas calendáricos son la llamada cuenta larga y la cuenta corta, la cuenta del tiempo, en el cual los mayas pues tenían muchos conocimientos de astrología y de astronomía y eran excelentes matemáticos, eso de lograr contar de manera muy exacta el tiempo. En el sistema de cultivos, la técnica de la rosa o el sistema de rosa la perfeccionan. Las condiciones del suelo en la península pues no son 100% fértiles, mucha tierra roja, es muy pedregoso. Entonces eso mismo origina que el maya tenga que perfeccionar la técnica de cultivo para lograr levantar más de 3 cosechas al año de maíz y de esta manera poder alimentar a la población. Incluso, pues el maya va a sembrar frijol, maíz, calabaza, pero hay un producto, una fibra que usa bastante, el llamado oro verde. ¿De qué fibra natural hablo? Que en la época de la colonia va a ser muy significativa e incluso en 1970 todavía se cultivaba en Yucatán, del enequén. Y bueno, logran dominar la producción agrícola, desarrollan sistemas matemáticos con una numeración vigesimal y sabemos que su numeración era a base de puntos y barras. Y dan paso al uso del cero. ¿Cómo se representa el cero en la numeración maya? Conchilla o caracol. Y tenemos el cero, el punto que se maneja del 1 al 4 y con la línea, con la raya, el número 5. Si yo escribo una rayita, escribo una barra y 2 puntos arriba, ¿qué número es? El 7. Bueno, desarrollo comercial. Decíamos, Tulum va a ser un punto muy importante en el posclásico, pero también hay otros pequeños puertos como Xamanjá, Polé, Xcaret, aunque el más importante va a ser Tulum. Ya ahora sí que la obsidiana, el jade, los productos agrícolas como el maíz, el frijol, el cacao, son trascendentales. Tienen una arquitectura astronómica. Grandes ciudades como Chichén Itzá son una muestra de esta arquitectura, donde con base a la posición del sol edificaban ahora sí que su arquitectura. Y un ejemplo pues es como desciende Kukulcán cada 21 de marzo y 21 de septiembre, el solsticio que se ve, como la sombra va marcándose en la escalera y semeja
la imagen de la serpiente que va descendiendo. Tuvieron una escritura jeroglífica, primero fue ideográfica, después jeroglífica, dando paso a que el maya pudiera hacer registros. Por lo tanto, tuvieron una literatura. Hay dos libros muy importantes. Uno narra la economía, la política, las guerras, y otro narra el origen, la génesis, donde dice que el hombre fue hecho de la masa del maíz. ¿Cuáles son esos dos libros importantes para los mayas? Tenemos el Popol Vuh y el Ilan Balam. Y de esta manera, pues, si habían registros, por lo tanto, habían códices que pues van a ser sacados de nuestro país en los años de conquista y colonia, y son tres códices muy importantes: el códice Dresden, el trocortesiano y el peresiano. Códices que hoy están en Europa, bueno, lo que vendría siendo España, Francia y Austria, pero son documentos, así que son parte del legado cultural que quedó con el área maya. Por desgracia no se encuentran hoy en nuestro país. Platicábamos en el posclásico, ahora se habla de cacicazgos, y tenemos al de Cap, Cochuá, Guaymil, Chactemal, Cusamil, Bacalal, es otro cacicazgo muy importante. Ya no se habla de señoríos, se habla de cacicazgos, y en el cacicazgo de Cap es donde se dará el arribo de los primeros europeos, muy en especial lo que sería Tulum. De estos cacicazgos, ¿cuál de estos significa punta de tierra? ECAP. Así es, ECAP. Y que abarca lo que hoy sería la parte norte de Quintana Roo. Y estos son los niveles sociales y políticos que prevalecen durante toda la época maya, y como dije, no se mezclaban. Hasta abajo tenemos al pueblo común, ¿verdad? Y hasta arriba tenemos a los dignatarios. Para ir cerrando, las principales ciudades que todavía pues son parte de la herencia cultural y tenemos la fortuna de ver, por ejemplo, en Campeche, Etzna es muy importante. Calakmul, entre los límites de Campeche y lo que vendría siendo hoy Quintana Roo. Claro está, Chichén Itzá, Tulum. Y ya para ir cerrando, si ustedes ven acá nos presentan otros datos, pero todos coinciden en el 1500 y cierran en el 1541, aunque en otras fuentes van a ver que se establece 1546 como el año en que se da el sometimiento al pueblo maya, aunque decíamos que en la región sur, lo que hoy sería Chetumal y parte de Felipe Carrillo Puerto, cacicazgos de Chactemal y Cochuá, pues son los cacicazgos que pues más se van a defender pues del impacto de la conquista que traían consigo los europeos.